y voy a presentar a la licenciada Rocío Robles, quien es la Directora General Adjunta de Regulación Estructural de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ella es licenciada en Derecho por el ITAM y maestra en Derecho y Economía por la Universidad de Manchester, la Universidad de Hamburgo y la Universidad de Rotterdam. Ha laborado tanto el sector público como privado en la atención de temas de derecho mercantil, financiero, bursátil y fiscal, así como de regulación en dichas materias. Actualmente es directora general adjunta de Regulación Estructural en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es autora de numerosas publicaciones, entre ellas los libros de Capital de Riesgo, la alternativa de financiamiento para micro, pequeña y mediana empresa, así como compiladora y autora de los libros colectivos Derecho Bursátil Contemporáneo, Derecho, Instituciones y Desarrollo y la Ley de Mercado de Valores, temas selectos. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Mil gracias por tu tiempo nuevamente. Este panel iba a empezar yo creo que hace una hora, se nos alargó el tiempo por el interés de los asistentes. Sin embargo, me gustaría partir sobre una de las muchas preguntas que me han hecho en el momento que toco puertas con algunas de las instituciones financieras, y me gustaría que platicaras con ellos acerca de efectivamente cuáles son las facultades que tiene la comisión en torno a la supervisión de entidades financieras. Pues muchísimas gracias a todos los que están aquí y se quedaron pues para oírme. Para mí siempre es un placer regresar a casa porque soy egresada pues del ITAM. Y bueno, entrando a tema, cuando hablamos de contratos electrónicos, hay muchas autoridades que están involucradas, ¿no?, en el sistema financiero. Ejemplo concreto, los bancos. Los bancos están regulados por el Banco de México, por nosotros, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, e incluso por la Conducef. Entonces, son tres autoridades que tienen intervención en la firma de contratos, y ahí va por qué. El Banco de México es quien dicta las características de las operaciones que realizan los bancos. Entonces, ellos dicen si se emite una tarjeta de crédito, que tiene que tener la tarjeta de crédito y que tiene que tener la firma autógrafa atrás, ciertos requisitos para cierto tipo de contratos, y cómo, en algunas ocasiones, cómo se ejecutan esos contratos, ¿no? Por otro lado, está la Conducef, la Conducef es quien atiende todas las controversias donde un cliente dice, yo esto no lo firmé, ¿no? Y con la reforma financiera entró en vigor algo que a mí se me hace redundante, porque todas las leyes financieras, o más bien, la supletoriedad de todas las leyes financieras es el derecho mercantil. Entonces, la firma electrónica avanzada desde hace mucho estaba reconocida en el sector financiero. Quien quisiera usar una firma electrónica avanzada lo podía hacer. ¿Por qué? Porque las leyes financieras nunca prejuzgaban cómo se perfeccionaba el consentimiento de un contrato, ¿no? Nada más hablaba de que hubiera un contrato. Entonces, si es omisa las leyes financieras, pues aplicaba el Código de Comercio, y el Código de Comercio sí reconocía que había firmas electrónicas, ¿no? Bueno, pero la reforma financiera hace un remache y por si no estaba claro, lo puso claro y puso que todos los contratos de adhesión que celebren las entidades financieras pueden celebrarse por firma autógrafa, por huella, ¿no? Y entonces aquí entramos al tema, ¿es válida la huella puesta en un lector? A mi criterio, sí, ¿no? Y por cualquier otra manifestación del consentimiento que se haga en medios electrónicos por parte del cliente. Entonces ya, ahí está más que claro que en el sector financiero se valen las firmas electrónicas. Bueno, pero eso lo ve entonces la Conducef, está en la cancha de la Conducef. Si un cliente llega a decir yo no firmé ese contrato, quien resuelve la controversia es la Conducef y en última instancia pues un órgano jurisdiccional. ¿La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene facultades para determinar si un cliente efectivamente firmó el contrato o no? No, no es competente para eso. ¿La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podría hacer una observación a una entidad financiera de este contrato no tiene firma autógrafa, entonces te sanciono? No, la comisión nada más lo único que tiene que ver es que existe un contrato firmado conforme a lo que diga la ley. Y la ley prevé firma electrónica avanzada, huella digital o cualquier
otro consentimiento expreso utilizado mediante medios electrónicos, ¿no? Sin embargo, lo que sí tenemos nosotros como facultades es regular la integración de los expedientes y solo los de crédito. La parte de ahorro, depósitos en efectivo y otros tipos de operaciones, no. Entonces, la integración de los expedientes sí estaba a nuestro cargo. Desde que yo llegué a la comisión nos dimos a la tarea de flexibilizar y eliminar todas las partes donde decía firma electrónica, ¿no? El expediente del crédito tiene que, en el expediente de crédito pues tiene que estar la identificación del cliente, bla, 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 y el contrato firmado. Y había cuestiones que sí decían firma autógrafa. Entonces, lo que nos dimos a la tarea fue hacer lo mismo que ya reconoció la ley, firma autógrafa, huella o consentimiento expreso mediante medios electrónicos. Entonces, ya por parte de la comisión, pues no hay esa problemática. Pero hay otra cosa que sí nos toca regular y que además la ley le da el mismo valor probatorio que una firma autógrafa, que son los factores de autenticación en uso de medios electrónicos. ¿Y qué es el uso de medios electrónicos? Una tarjeta de crédito, cuando la pones en una terminal punto de venta. Entonces, hace rato en el panel de hace rato decían, pues nada más con mis 4 dígitos, ya, con eso firmé la operación, ¿no? Y pagué en el restaurante. Bueno, eso es válido porque la ley a esa NIP le reconoce el mismo estatus que una firma autógrafa. Entonces, eso también nosotros lo regulamos, ¿no? Y lo que vemos es, ¿y cómo regulamos esto? Pues ponemos diferentes niveles de factores de autenticación según el riesgo de la operación y cómo va a ser la interacción con el cliente. Doy ejemplos. Un factor de autenticación y el más básico es hacerle ciertas preguntas a los clientes. Entonces, cuando tú hablas a un call center, ¿no? Lo primero que te hace la señorita, le voy a hacer unas preguntas por seguridad. ¿Y cuál es su código postal? ¿Y cuál es su colonia? ¿Y cuál es el teléfono que le dio al banco? ¿No? Cosas que solo tú puedes saber. Y ahora, ¿qué puedes hacer ahí? Ahí no puedes hacer una transacción con eso. Pero sí puedes consultar tu saldo, sí puedes levantar una reclamación y demás. Bueno, hay otros factores de autenticación. ¿Quién de aquí tiene banca electrónica? ¿Todos tienen su token? ¿Quién ya lo tiene incluso en el celular? Ya, ahí está. Bueno, ese es otro factor de autenticación de muchísimo mayor nivel de seguridad y por eso podemos hacer transacciones en línea. Y por eso podemos estar haciendo transacciones vía un teléfono celular de una cuenta de un banco a otro. Pero porque atrás hay tecnología que sustenta, ¿no?, la seguridad de esa transacción. Entonces, bueno, eso sí lo tenemos. Y el último, nosotros como el último factor de autenticación, el más seguro y demás, reconocemos a la biometría. Ya han empezado a haber bancos que tú vas al cajero y que en vez de digitar tu NIP, pones tu huella. Y entonces, qué maravilla, ¿no? Ya ni siquiera vamos a necesitar incluso en el futuro plástico. Tú llegas a un cajero, pones tu huella y te reconoce el cajero. Ya, haces la transacción. Entonces, esos factores de autenticación que tienen la validez de una firma electrónica, sí la regula y sí la supervisa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Perfecto. Y ahora, no quiero sonar repetitivo, pero esto te lo digo, o te lo pregunto porque me lo han preguntado a mí muchísimas veces, si es este miedo de yo, institución financiera, ¿y qué pasa si llega un auditor y yo tengo todos mis contratos en digital, pero me los pide impresos? Yo sé que no se puede. Otra vez, en ese caso, para empezar, sería inválido una petición así por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque también ya hay un reconocimiento expreso, incluso en nuestra propia regulación, que los expedientes de los clientes pueden ser llevados de manera física o electrónica. Entonces, si eres una entidad supervisada por la comisión y te hacen un requerimiento de ese tipo, que solo quieren ver impresiones de contrato y con firma autógrafa, es mentira.
O sea, la ley ya te ampara de que puedes tener un expediente electrónico y que además puedes estar usando firmas electrónicas en pues, los diferentes contratos que tengas celebrado con la institución, con los clientes con la institución. Y ahora, hablando un poquito acerca de esta transformación digital y estas nuevas regulaciones que ha implementado la Comisión, ¿qué ha hecho la Comisión para facilitar las transferencias en línea y medios de contratación digital? Sobre todo, hay también otras personas que nos han platicado acerca del tema de videoconferencias, ya habías platicado ahorita acerca de la huella, me gustaría que les platicaras un poquito acerca de esto. Sí, todo esto va obviamente ligado a los factores de autenticación que les acabo de mencionar, ¿no? Nosotros ya al tener los factores de autenticación como más seguros y más robustos, que son justamente los tokens dinámicos, las contraseñas que cambian cada cierto tiempo y la biometría, es que hemos empezado a dejar que se contraten, por ejemplo, cajeros a través de, créditos a través de cajeros automáticos, ¿no? Hemos dejado que se contraten créditos comerciales, que ya son de montos mucho mayores, a través de la banca por internet. Entonces, pero otra vez, todo esto lo estamos midiendo según el riesgo de la operación, junto con la robustez del factor de autenticación. Entonces, eso ha ayudado por una parte mucho. Por otra parte, acabamos de emitir una regla que puede ayudar mucho a la identificación del cliente. Como ya lo dijeron también en paneles pasados, no solo es que tengas una firma, ¿no? El chiste es que identifiques al individuo de esa firma. Y eso pues pasa de manera presencial y también pasa en manera digital, ¿no? ¿Y qué es lo que hicimos al respecto? En primer lugar, hay unas reglas para la prevención del lavado de dinero que señalan que también al cliente se le debe de identificar de cierta manera, pedirle ciertos documentos, pedirle copias de ciertos documentos, que por cierto pueden ser digitalizados, ¿no? Esa es una aclaración que vale la pena destacar, pero esas reglas también obligan a que las instituciones lleven una entrevista presencial con el cliente. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Peleamos mucho el punto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien es quien emite estas reglas, y logramos que esa entrevista presencial se pudiera llevar a cabo a través de una videoconferencia. Y esa videoconferencia sí está regulada por nosotros. Hay un pequeño paréntesis. Cuando dices videoconferencia, o sea, ¿pueden utilizar tecnologías como Skype, Google Hangout o hay? Quieran las entidades. O sea, ya va a ser una decisión de cada entidad financiera cómo implementarlo. Claro, va a tener que cumplir con unas características técnicas que además son determinadas por la propia identidad, de qué luz tiene que haber, ¿no? Pues, ni modo que el cliente, qué resolución tiene que tener el dispositivo de la cámara que utiliza el cliente al hacer la videoconferencia. O sea, no con cualquier dispositivo van a poder hacer esta videoconferencia, pero bueno, se dan unos lineamientos mínimos, o sea, es decir, si cumples con esto, te libras de la sanción de la bancaria, pero puedes tú todavía robustecer muchísimo más esos lineamientos mínimos si tú como institución así te sientes tranquilo. Ahora también, o sea, tampoco es necesario que tiene que ser el último iPhone X o un Samsung, no tiene que tener tanta capacidad, pues. No, de hecho, o sea, cada institución lo va a determinar. Lo único que tiene que demostrar la institución, este proceso de videoconferencia tiene que ser aprobado por la bancaria. Y lo único que nos tienen que demostrar a nosotros es que la fiabilidad o efectividad para identificar una persona, pues es lo suficientemente alta, ¿no? O sea, y nos van a tener que demostrar, pues con ciertos pilotos, pruebas y demás, de que el procedimiento que están utilizando, no sé, tiene un grado de falla de a lo mejor 5%, ¿no? Entonces, eso quiere decir que solamente a lo mejor 5 defraudadores se te podrían llegar a meter ahí. Y este proceso de videoconferencia tampoco es para todos los productos.
También nos quisimos ir paso a pasito, ¿no? Esto apenas está evolucionando, vamos a ver cómo funciona. Entonces son cuentas limitadas, que no pasan de 30,000 UDIs. De acuerdo. Ahora, aprovechando este boom de la ley FinTech, y tú que estuviste que participaste tanto en la redacción, ¿nos puedes platicar qué es lo que va a regular la ley FinTech? Porque también otro de estos mitos que quiero desmentir acá es que hay muchísimas instituciones que quieren aprovechar este tipo de tecnologías y le da miedo que vayan a salir disposiciones generales en donde les pidan capital mínimo, donde les pidan ciertos requisitos administrativos que simplemente se va a volver incosteable. Entonces… Sí, esta pregunta yo creo que es la más importante respecto del sector fintech. Y aquí a lo mejor me quiero regresar un pasito. ¿Qué es fintech? Fintech es tecnología aplicada al sector financiero. ¿Hay temas fintech en la banca tradicional? Sí, lo acabamos de ver, todos tenemos banca por internet. Eso es fintech. Una administración de un fideicomiso inmobiliario, como nos exponían en el panel pasado, ¿es fintech? Sí, eso es fintech. Y todo lo posible, ya habido y por haber, del sector fintech es regulado por la ley fintech, mentira, no. Lo único que está regulando la ley fintech son 5 temas. Genera la figura de las instituciones de tecnología financiera, que son básicamente de 2 tipos, que es el crowdfunding financiero y el dinero electrónico. ¿Y esto por qué? Porque ambas figuras pueden recibir masivamente recursos de todos nosotros. Entonces sigue un poquito la lógica del sector financiero tradicional. ¿Por qué los bancos son tan regulados? Porque tienen nuestra lana adentro. Porque si ese dinero es mal manejado, nosotros nos quedamos sin dinero. Aquí es lo mismo, y además es por internet. ¿Quién te asegura que detrás de una página que tú ves pues yo te presto dinero, ¿no? Hay alguien decente? O que fue un defraudador que además no tiene solo esa página, sino tiene 5. Entonces, esa es la importancia de cuidar a estas 2 figuras, porque reciben de manera masiva recursos del público y porque atrás de internet no se puede verificar la identidad de las personas. Es la peor asimetría de información que puede sufrir una transacción, no saber con quién contratas. Entonces, lo que la ley fintech hace es, necesitas una autorización para hacer actividades de crowdfunding y de dinero electrónico ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Con eso se quita el anonimato. Porque quien quiera obtener la autorización se va a tener que venir a identificar quiénes son los socios, quiénes son los administradores, vamos a tener que revisar los antecedentes crediticios de negocios, penales y demás de esas personas que van a manejar el dinero del público y matamos con esa parte la anonimidad. Y por otra parte, con la supervisión nuestra, pues están cuidando el adecuado manejo de los recursos que están recibiendo el público. Entonces, ¿cuáles son las figuras del sector fintech que se regulan? Las que tienen un interés público detrás. ¿Qué es esto? El resto de las fintech no están reguladas, ¿no? Bueno, entonces ese es el primer tema. Otro tema es las criptomonedas o los activos virtuales. Y hay aquí también muchísimos mitos de, es que entonces nada más va a haber criptomonedas que diga el Banco de México, ya no va a haber innovación, ya no va a haber nuevas criptomonedas. ¿Qué tal si el Banjico no reconoce al Bitcoin? Entonces ya se va a acabar la operación de Bitcoin aquí en México. Mentira. Lo único que está haciendo la ley fintech es que cuando las criptomonedas quieran ser, pretendan ser operadas por bancos y por estas instituciones de tecnología financiera que son las de crowdfunding e e-money, entonces, y solo entonces, van a ser reguladas por el Banco de México. Pero a nivel de estas figuras. Entonces, ¿pueden existir otras miles de criptomonedas y crearnos tú y yo una? Sí. ¿Vamos a ser reguladas por Banjico por eso? No.
exchange o casa de cambio de activos virtuales va a ser regulado? No, porque no va a ser una institución de tecnología financiera. Sí, las plataformas de e-money que sí van a ser reguladas, ¿pueden operar activos virtuales? Eso sí, sí se les va a permitir que puedan operar activos virtuales, pero la condición es que sean primero una entidad regulada. Otro de los temas que se regulan en la ley FinTech es la apertura de APIs. ¿Y qué son las APIs? Y esto yo creo que a todos los fintechteros le encantan. Son programas, tal cual, computacionales, que se conectan y sin ninguna intervención humana, ninguna aprobación ahí rara, salvo que a lo mejor un factor de autenticación también electrónico, puedan compartirse información de una a otra. ¿Y qué es lo que se puede compartir conforme a la ley FinTech? Cosas desde datos abiertos, ¿no? ¿Dónde están las sucursales de los bancos, los puntos de contacto? ¿Dónde tienen corresponsales, ¿no? O sea, ¿dónde hay Oxxos que te reciben el pago de tus créditos? Información que prácticamente es pública, no más que ahora los FinTech van a poder jalar esa información y presentarlo en un modo muy bonito y coqueto en una app para nosotros. Entonces, eso ayuda. Otro de los tipos de los datos es información estadística, ¿no? ¿Cuáles son las tarjetas que más se consumen en México? ¿A qué sector de la población es donde hay más mora? ¿Cómo va la cuota de género? ¿Piden más tarjetas de crédito las mujeres que los hombres? ¿Quiénes ahorran más? Todo ese tipo que cada uno de los bancos conserva celosamente, pues imagínense también que ya vaya a poder ser compartida entre todos y sacar cosas interesantísimas, ¿no? Y por último, y esto a lo mejor es lo más interesante, van a poder compartir datos de nuestras cuentas transaccionales, pero obviamente con nuestro consentimiento. Entonces, hay muchas figuras, por ejemplo, Confío, ¿no? que se acaba de presentar. Confío, y voy a estar inventando porque no me consta, pues para hacer su análisis de crédito, probablemente vaya a las sociedades de información crediticia o a los burós de crédito a ver si eres un buen pagador o un mal pagador. Y para eso, pues necesita pedirle una firma autógrafa, yo demostrarlos, yo ser una entidad que obviamente otorgue créditos, porque si no, no hay acceso al buró. Pero ahora imagínense que el buró abre este tipo de APIs, él me da su consentimiento digital y yo ya nada más jalo la información, ya no lo hice gastar el dinero, ¿no? Ya tampoco yo le pagué la cuota, ya todo se comunicó. O es más, quitamos al buró. ¿Dónde tienes tus cuentas abiertas? En el banco A, B, C y D. Ah, perfecto, me conecto a todos esos bancos, me dan la información y te puedo hacer un perfecto escrutinio de cómo están tus ingresos, tus deudas y si eres un buen pagador o no. Entonces, eso es, yo creo, de las cosas más revolucionarias que tiene la ley FinTech, porque obliga a los bancos a abrir este tipo de datos. Todos los datos van a tener que desarrollar APIs y compartir la información, obviamente de manera controlada y segura, porque va a ser regulado y supervisado por nosotras las autoridades financieras. Y ya por último, el último tema que regula la ley FinTech es los sandbox, que es hacer innovaciones y probarlas antes de salir al mercado. Y eso es otra ventaja que va a ahorrar muchísimos costos a justo todas las empresas innovadoras que, por ejemplo, si hoy quisieran estar desarrollando un producto donde tengan que estar recibiendo dinero del público, pero pues todavía no tienen ni el capital suficiente para tener una licencia bancaria y demás, hoy pueden venir a tocar la puerta de la comisión, explicarnos su modelo de negocio, por qué es innovador, qué beneficios le traería al público y nosotros como comisión darle una autorización temporal para que lo pruebe. Con la sola autorización temporal esta que les hablo, a esa FinTech le va a entrar una inyección de inversión fuerte. Y si es una FinTech exitosa, donde en ese piloto demuestra que sí va a traer tracción de clientela, va a venir una segunda inyección de capital fuerte para que entonces sí sea una empresa legalmente constituida, ya sea con la licencia que le toque. Entonces, estos son los sandbox. Y pues básicamente esas son las cosas que tiene la ley FinTech.
Respecto del tema que nos trae aquí, que es la contratación digital. Obviamente prevé que se puede estar operando mediante firmas digitales con el público, pues porque si no, qué chiste tiene ser fintech si no puedes llevarlo todo al 100% digital. Pero creo que hicimos una innovación buena, porque hoy la firma electrónica pues necesita ver un órgano certificador, seguro eso ya lo platicaron aquí, y hay muy pocos en México, eso sí oí que ya lo platicaron aquí, y realmente nadie tiene firma fiel, salvo los contribuyentes, que también ya lo dijeron aquí. Entonces nosotros agregamos una cuestión de, pues puedes usar la firma autógrafa si quieres, o los factores de autenticación que nosotros como comisión digamos, y que son todos estos, los tokens dinámicos, los códigos QR y demás. Y eso ya tiene hoy, por la ley FinTech, el mismo valor probatorio que una firma autógrafa. Bueno, la siguiente pregunta era los beneficios principales de la ley FinTech, pero yo creo que ya los resumimos bastante bien, entonces yo creo que vamos a partir de lo más interesante, que son las preguntas y respuestas. Ahora sí vamos a dar tiempo para que puedan resolver sus dudas. ¿Quién quiere preguntar primero? A ver. Pues de donde pueda el emprendedor sacarlos. ¿Cómo que se de sus propios fondos? Lo que hiciste hacer es que la comisión, al dar la autorización temporal, da cierto incentivo, la inversión la hace la comisión, no la hace la comisión. No, para nada. Nosotros damos la autorización, pero más bien es un mecanismo de certeza de que va a ser una inversión productiva a cualquier inversionista que esté Digamos que permite al emprendedor recoger la inversión de su público inversionista. No, eso si fuera el esquema que escogiera. Es decir, si tú eres una fintech que lo que necesitas es acumular saldos de tus clientes, ¿no? Necesitas en ese momento una licencia o como banco, como una sociedad financiera popular o ahora como una institución de fondos de pago electrónico. Para obtener cualquiera de esas necesitas un capital muy fuerte, que las fintech no tienen. Entonces, no podrían. De entrada ya es una barrera altísima. Lo que hace el Sandbox es, prueba tu modelo, prueba que es bueno. Entonces, generalmente si obtienen ya la autorización de la comisión, a los inversionistas, no a la comisión, a los inversionistas ya dicen, oigan, pues la comisión ya le dio una autorización temporal, vamos dándole una inyección de capital a ver qué pasa con esa fintech. O sea, como método de certeza, para que sí le puedan invertir. Exactamente. Okay. Resulta que no es viable, perdón, que me metí en la pregunta, si al final del día, después de esa autorización provisional, resulta que no es viable ese proyecto, ¿qué pasa con la gente que inyectó capital ahí? La inversión es la inversión. Hay riesgos y la inversión esa no se quita. Okay. ¿No? O sea, a los clientes lo que sí es que se les dice como cuando tú te vas a hacer, quieres participar en pruebas médicas, ¿no? Pues vas bajo tu responsabilidad y obviamente te explican el protocolo y cuáles pueden ser las reacciones adversas y demás. Aún así le entras a que te inyecten algo nuevo, medicina no probada, sí. Aquí pasa exactamente lo mismo. Consentimiento informado, exactamente. Uno de los impedimentos que teníamos en las disposiciones de diferentes instituciones era esa entrevista personal. Ahorita ya con lo que tú mencionas, obviamente en las disposiciones, dependiendo de la entidad financiera, del tipo de entidad financiera, va de acuerdo a montos, por ejemplo, de UDI, de unidad de inversión o de operaciones. Estas disposiciones que mencionas ya para hacer una videoconferencia, ¿cuándo se publican y para qué entidades? ¿Y para todas las entidades o solamente? Está publicada para bancos y está pendiente replicarlo en las demás entidades. Pero, o sea, creo que la estrategia de la Secretaría es ver cómo evoluciona en bancos, que son pues, las entidades, podría decirse, más robustas en cuanto a sistemas de seguridad, etc., para empezarlo a abrir a los demás sectores.
Lo que pasa es que, por ejemplo, los bancos, obviamente al tener sucursales, les facilita, por ejemplo, lo de la entrevista personal. Sobre todo en instituciones distintas a los bancos, como pueden ser Sofoms y demás, obviamente o sea, lo que llama la atención es obviamente realizar operaciones a través de Internet. Entonces, esa entrevista personal, digamos, si se transmitiera esas disposiciones, se replicara, por ejemplo, a Sofoms, se permitiría tipo una videoconferencia como la que realizan actualmente para, por ejemplo, lo de las Afores, o sea, literal una que tú vas grabando en el que tú dices que estás consciente, o sea, que quieres celebrar el cambio del Afore, por ejemplo, en este caso, realizar la operación que… Más o menos, porque lo que las Afores lo que están intentando hacer es más bien darle mucha transparencia y mucha seguridad al cambio de Afore, ¿no? Esto es para prevención del lavado de dinero. Entonces, lo que se pregunta en la videoconferencia son cosas distintas, ¿no? Son pues, cuestiones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y obviamente también se va estudiando el comportamiento pues del entrevistado, que es además el fin último de esta entrevista, que ahorita por el panel anterior parece que es muy difícil a través de medios electrónicos hacer pues ese tipo de predicciones respecto del comportamiento de la persona que se está entrevistando, pero, o sea, sería un cuestionario distinto. Ok, perfecto. Ahora, algo que ahorita que dijiste y que es muy interesante, lo que sí esta videoconferencia te permite, la entidad va a tener que grabar la videoconferencia. Te podrías ahorrar la firma autógrafa o la firma fiel. ¿Por qué? Por la legislación común, el perfeccionamiento de un contrato se hace a través de un consentimiento expreso. ¿Qué más expreso puede ser que el cliente diga, sí, estoy aceptando celebrar el contrato fulano de tal, bla, 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 lo acepto y lo tienes grabado? ¿No? Entonces, sí facilita ese tipo de cosas. No está regulado con nosotros, porque otra vez nosotros no regulamos esa parte, pero sí es una gran ayuda. Sí, de acuerdo. Entonces, en tanto saldrían esas disposiciones para una SOFOM, lo que tienes que seguir haciendo es una firma autógrafa o cualquier otro el medio para acreditar que hiciste la entrevista. O desde ya podríamos usar la videoconferencia. No, sí tenemos como acreditar que efectivamente la entrevista tendría que estar reconocida en las disposiciones de prevención del lavado de dinero. Okay. O sea, si hoy la disposición dice entrevista personal, es personal, salvo que le sacaran ahí una interpretación a la Secretaría de Hacienda, que se considera como personal la videoconferencia. Gracias. Gracias. Micrófono, sí. Buenas noches. ¿Cuál sería la mejor forma de firma electrónica para las cuentas de nivel 2? ¿La mejor firma? La mejor forma o la forma que ustedes validarían como firma electrónica. Es que, a ver, otra vez, nosotros no regulamos cómo se firman los contratos. Eso no lo regulamos ni lo supervisamos. Entonces, los contratos se va a lo que ya dice la ley. ¿Cómo puedes celebrar un contrato? Mediante firma autógrafa, huella digital o consentimiento expreso mediante el medio electrónico que pactes con el cliente. Esas tres. Regresamos un poquito acerca de lo que habíamos platicado en el primer panel, de los diferentes tipos de firmas electrónicas. Hay un montón de tecnologías que puedes utilizar siempre y cuando cumplan con estos requisitos que están regulados en el Código de Comercio, que es esta vinculación entre las partes y que tú puedas consultar el documento posteriormente. Rocío, regresando un poquito al tema de fintech y las disposiciones, me gustaría que nos platicaras un poco respecto del tema de, un poquito insistir en qué piensa en materia de capitales mínimos y del manejo máximo del monto de los recursos que podrían manejar en su momento las fintech. Esto pensando un poquito en que quizá podría estar un poquito en controversia pues, con el mercado de los bancos, ¿no? Sí, a ver, respecto de capital, hay dos mitos muy grandes. Por un lado está el mito de van a regular a las fintech igual que un banco
las van a matar. Mentira. Lo que hace la ley, sí, como ya dijimos, aquí sí hay un interés público porque hay una recepción masiva de recursos del público, entonces sí queremos que estas entidades sean capaces de responder ante cualquier eventualidad y que para eso se necesita un requerimiento de capital. Eso sí. ¿Va a ser igual que el bancario? No, porque el riesgo de una actividad bancaria a una actividad de estas empresas fintech es completamente distinta. Y voy a decir por qué. Cuando nosotros vamos y damos un depósito al banco, ese depósito pasa a ser propiedad del banco y se vuelve un pasivo en su propio balance. Entonces, por eso, las autoridades como nosotros lo que cuidamos es que el balance sea sano, de esas instituciones sea sano, que obviamente si tu dinero, ese dinero que damos en depósito, lo agarran y se lo prestan a alguien más. Entonces también cuidamos que cuando estén prestando nuestro dinero, pues por lo menos sean alguien que efectivamente les va a pagar, que si hay mucho riesgo de que no les vayan a pagar, pues tengan unas reservas ahí adicionales y demás. Eso no pasa con las fintech. La ley de tecnología financiera, sí, efectivamente, las deja recibir recursos, pero les ordena que esos recursos de los clientes estén completamente segregados a sus recursos propios. Que esos recursos de los clientes no se tocan absolutamente para nada, más que para el fin y la instrucción que el cliente dio. En el caso de crowdfunding, invertirlo en cierto proyecto, en cierto crédito y demás. En el caso de IFPES, para realizar un pago o hacer una transferencia electrónica o sacar mi dinero. Solo para esos fines, no los puedes utilizar para nada más. Y además, da algo adicional. Si llegara a haber un concurso, una quiebra de la institución de tecnología financiera, todos los recursos de los clientes que están segregaditos en otra cuenta no pasa a la masa concursal. Entonces, si te fijas, el riesgo es completamente distinto. Los recursos de los clientes prácticamente no tienen riesgo. ¿Por qué? Porque nomás están ahí guardados y acumulados y ya, no se están intermediando con un banco, sí. Entonces, esa es la gran diferencia. Exactamente. Y lo dice la ley expresamente. Entonces, un cliente también tiene que estar como muy consciente de que cuando le está dando dinero a las empresas de dinero electrónicos, que son las instituciones de fondo de pago colectivo, no es un depósito y no está respaldado por ningún seguro de depósito ni nada. Es solo un facilitador para realizar pagos y transferencias. Se acabó. Respecto del monto, por la parte de crowdfunding, la vemos la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Se hizo pues, todo un análisis de cómo estaban operando las empresas actuales de crowdfunding y se están poniendo límites muy holgados en cuanto al levantamiento y límites de inversión que sobre todo permitan al cliente estar diversificado. ¿Y eso para qué? Pues para bajar su riesgo de perder todo el dinero. ¿Por qué? Porque los clientes de crowdfunding, por eso son crowd, ¿no? Porque va a lo masivo, al ama de casa, al estudiante, al albañil, a gente que no tiene conocimientos en materias de inversiones. Entonces, por una medida paternalista, si la queremos ver así, lo que obligamos es a que diversifiquen, que no pongan todos los huevos en una sola canasta. Tiempo con el micrófono. Buenas noches. Mi pregunta va más enfocada ya fuera del tema de las fintech. Para los que todavía estamos dentro del sector de captación tradicional, ¿tendríamos que pedir con ustedes alguna autorización para contratar, por ejemplo, contrato como comisionista? Por el tema de la administración de las bases de los datos de los clientes. Pues ahí depende de qué servicio te esté dando,
porque, o sea, sí lo que se está cuidando es la administración de bases de datos, eso sí requiere autorización de la comisión. Hay otros servicios que no. Entonces, o sea, para con ustedes tendríamos que justificar que Trato no está haciendo un uso directo de los datos de los clientes para que no nos consideren en una revisión de comisionistas. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Sí, aquí lo que nosotros hacemos, porque también tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, Rocío, que si una institución financiera contrata a un proveedor de almacenamiento de la nube para almacenar todos sus expedientes de los clientes, hay ciertas reglas que se tienen que seguir, ¿no? Por ejemplo, si en la nube los servidores se encuentran en Estados Unidos, por ahí hay ciertas cosas. Y bueno, en Trato, aquí lo que nosotros hacemos con instituciones financieras es que nosotros estamos conectados nuestra nube con la nube que tenga el banco nos activa un endpoint para que toda la información que se procesa dentro de nuestra plataforma se almacene con ustedes. O sea, nosotros no tenemos acceso a absolutamente nada ni tenemos acceso a la información de los clientes. Ahora sí, ya cierro mi paréntesis. Digo, era el ejemplo Trato, ¿no? Claro. Sí, ahí depende del servicio. O sea, hay prestación de servicios de tercero que no requieren de ninguna autorización, de ningún aviso ni nada. Hay otros contratos que nos dan aviso 20 días antes de la contratación. Si nosotros no tenemos ninguna objeción en esos 20 días, ustedes empiezan a operar, no pasa nada. Y hay otros que sí requieren autorización. Pero los que requieren autorización está relacionado con comisionistas, es decir, que estén recibiendo dinero del público, ¿no? A nombre y por cuenta del banco, y la parte que acaban de decir, administración de bases de datos y demás, y sobre todo que estén en el extranjero. Eso es. Ok, gracias. Sí, muy rápido. Para terminar de puntualizar y que quede claro, mencionabas que si yo quisiera hacer una crowdfunding, necesito una autorización por parte de la comisión, porque voy a empezar a recibir dinero. A diferencia de la sandbox, ¿cierto? Las sandbox, a ver, ya acabas de tocar un punto muy importante y que sí conviene aclarar. No todas las innovaciones en temas fintech tienen que venir al sandbox con la comisión. Solo tienen que venir aquellas cuya actividad está relacionada con aquellas actividades reservadas por ley a una entidad financiera. Es decir, el servicio de banca y crédito está reservado a solo los bancos. El servicio de fondos de inversión, ¿no? De administradoras de fondos de inversión, están reservadas a las operadoras. O sea, todas las leyes financieras generalmente ponen una entidad financiera y que hace una actividad que está reservada solo a ellas. Es decir, necesitas una autorización para eso. Cuando una fintech parece que cae en esas actividades reservadas, pero tiene un modelo que ella cree que es muy novedoso y que además va a facilitarle la vida a los clientes, ¿no? O sea, va a ser de más fácil acceso, de menor costo, bla, 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 viene y entonces toca la puerta. Pero es solo cuando la actividad de la fintech parece… Muy particular. Exacto, está rozando en la actividad reservada de alguna entidad financiera. En un caso de un crowdfunding no caería en ese supuesto y simplemente necesitamos la autorización para no estar en el anonimato. Así es. ¿Sí? Mira, estamos intentando nosotros ser muy cuidadosos en el balance. Es decir, la ley FinTech justo se promulga para que haya una promoción del sector. Hace poco entrevisté a un niño que me decía, no, es que la ley FinTech la pusieron porque quieren controlar a todas las FinTech. No, la ley FinTech se hizo al revés, para darle una certeza, porque había temas legales importantes en las actividades que realizaban estas FinTech que tenían que resolverse para darle certeza jurídica. Entonces, más bien, la ley FinTech es en promoción. El peor fracaso que podríamos tener como autoridades es que al salir la regulación y la ley FinTech, desaparezca el sector. Es el peor fracaso que podríamos tener. Pero sí hay riesgos que cuidar. Entonces, estamos siendo muy cuidadosos en el balance. Y para eso se han hecho
miles de juntas con el sector para conocer los modelos de negocios, entenderlos, ver qué tecnologías se usan, dónde están guardando la información, si se les cae el servidor, si tienen servidores espejo, redundancia, todo lo que ya se ha dicho aquí. Pero necesitamos entender qué hay en el sector. ¿Que va a haber fintechs que van a morir? Probablemente. Pero el chiste ni la encomienda es eliminarlas, ¿no? Al revés, cuidar el balance. ¿Planean emitirlas antes o después del 1 de julio? Esa es una pregunta. Y si las emiten después, ¿cómo influirían en este balance que estás comentando? Justo para cuidar las preocupaciones que me imagino están detrás de tu pregunta, la ley nos estableció plazos muy claros para emitir cierta regulación. Entonces, hay un bloque que se tiene que emitir en los primeros 6 meses después de la publicación de la ley, que son los mínimos fundamentales con los que tienen que salir las fintech a operar, ¿no? Entonces, eso pues prácticamente ya hay proyectos ahí al interior de la comisión, próximamente saldrán a consulta pública y pues están esos 6 meses. Y luego la ley nos da otro bloque de regulación que tenemos que emitir en los siguientes 12 meses. Entonces, eso cacharía a lo mejor algo después del 1 de julio, ¿no? Pero pues no importa, las decisiones las sigue tomando la administración actual y en esas son las que estamos ahorita trabajando, que justo son los temas de ciberseguridad. Gracias. ¿Sí? En tema de firma electrónica quedó claro que la CNBV no se pronuncia pero desgraciadamente en México no tenemos una visibilidad o estadística de juzgados y desgraciadamente la juez se fue. ¿Qué tipo de criterio ha adoptado los jueces que ustedes hayan podido ver respecto a la validez de los tipos de firma electrónica? He escuchado que, por ejemplo, ha llegado a haber desconocimiento o repudiación de tokens, o que la firma avanzada, la fiel es la neta del planeta, pero es extremadamente costosa de manejar y complicada de llevar la cuenta. Entonces, muchos intermediarios financieros tenemos el problema de cómo vamos a manejar, cuál es un dando y dando, quizás no la máxima seguridad, pero una seguridad apropiada para el contexto que se tiene, especialmente cuando uno como intermediario financiero tiene un vehículo como podría ser un fondo de ahorro, que tiene un gran volumen de transaccionalidad de instrucciones de parte del cliente y que además encima el cliente no es el apoderado, el que lo opera es un empleado de la empresa patrocinadora del vehículo. Esa estadística la verdad no la tengo. Como lo dije en un inicio, cuando un cliente repudia una información, o de yo no firmé ese contrato, no lo vemos nosotros, lo ve la Conducef. Y si es que se va a arbitraje o conciliación directo con la Conducef, ¿no? Porque el cliente siempre puede optar irse por la vía de tribunales directamente. Entonces, esa estadística no la tengo. Pero, o sea, lo que sí te puedo decir es que dentro como de todo el sector de estos factores de autenticación y demás, por lo que me han platicado, son infalibles. A lo mejor es más bien o un desconocimiento del juez, pero pues al parecer la jueza dice que pues sí están muy abiertos a irse educando y ver, y pues ni modo de entenderle cómo y además es lo que ya está aquí, los jueces no se pueden quedar atrás, ya está aquí, todo esto ya está aquí. Y ahí se me fue el punto que te iba a decir, pero bueno, o por un error de los abogados, que no ofrecen la pericial o lo que sea. Pero sí, o sea, todos estos tipos de autenticación tienen las medidas de seguridad más robustas que te pueden haber. No hay prácticamente repudiación y además se va registrando pues, prácticamente en línea todo el tiempo. ¿Que hay medios de autenticación adicionales o diferentes a la NOM 151 de la firma electrónica? Hay un proveedor que ofrece medios de autenticación europeos que son bastante robustos, inclusive faciales, y sin embargo, de si funcionan porque no tienen la norma. Pero esto para
de un punto de vista regulador podría ser igualmente sólido, ¿no? Y de un punto de vista legal de juez. Tendrías que explicárselo al juez. Lo que había dicho la jueza, la doctora Rojano, es que tú puedes utilizar todos esos medios de prueba. Ahora, depende de qué otros elementos puedas aportar en caso de que alguien te quiera repudiar alguna firma, por ejemplo. Eso es lo que te va a volver muchísimo más robusto tu juicio. Entonces, si tienes bien armado un expediente, tienes comprobantes de pago, tienes el depósito de la cuenta del cliente y el cliente te dice que no firmó, pues que está muy complicado, ¿no? Ya tienes del nombre de la cuenta de esa persona, te estuvo depositando para el pago de un crédito, si hizo mal la firma dentro del contrato es irrelevante, tienes muchísimo más elementos de prueba para poder probarlo. Por contexto, es que hay otro tipo de transaccionalidad en el medio bursátil, donde realmente no es el cliente o el apoderado de la compañía, sino son delegados nombrados por el apoderado, y allí puede haber temas de identificación y validación de la persona que da la instrucción. Pero entonces ya eso es un fraude o una falta de control al interior de la propia entidad, ¿no? Es como si le dejas… No pudimos platicar con la señora, pero por ejemplo, ¿de dónde es mejor un correo electrónico? ¿De un dominio de una empresa? ¿Es superior a eso al dominio de cualquier medio público? ¿Qué tantos accesos da Google o los proveedores de correo a la información que está contenida en los correos electrónicos y cosas de… Bueno, esos ya son temas más como de estadísticos, sí, pero, o sea, sí te los pueden dar. Es también, tú puedes tener un perito en informática y él lo que va a hacer es que te dice si ese documento sí salió de ese correo electrónico o fue otro, como estos crímenes cibernéticos que hablaba la doctora de phishing o ese tipo de cosas. O sea, es imposible que tú puedas tener un sistema contra balas, o sea, siempre va a haber una manera que alguien le pueda dar la vuelta. O sea, si me dices, es que yo no firmé ese documento, quien lo firmó fue mi asistente porque ya tiene mi firma electrónica avanzada, pues es que es tu culpa, ¿para qué le vas a dar ese medio de autenticación a una persona con la que tú confías? Y lo mismo te puede pasar si lo tienes en papel. Alguien te puede hacer tu firma dentro de un contrato que puede ser idéntica y el argumento es el mismo, es dependiendo de los elementos que tú tengas para poder demostrar si hubo un robo de identidad o no. ¿Y alguna otra pregunta? Pues bueno, así que como cura de capilla, antes de darles la bendición y que se vayan, este va a ser el primero, obviamente, de muchísimos foros que tenemos planeado hacer. El ITAM nos ha prestado este foro para poder platicar con ustedes, yo me voy a poner en comunicación. Y pues obviamente cualquier otra duda que les llegue a surgir, con todo gusto, ya tienen mis datos, a la gran mayoría les envié los correos y no queda más que agradecerte, Rocío, por darnos estos minutos. Ya es un poquito tarde, pero les pido un aplauso por favor para Rocío. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por venir.